Buenos días con todos, mi nombre es Tatiana Pozo y voy a hablar un poco de de la importancia sobre la educación en la violencia familiar. ¿Sabían que la violencia familiar no solo deja heridas físicas, sino que también heridas emocionales? En el Perú, esta es una de las problemáticas sociales más preocupantes, ya que afecta a mujeres, niños y adolescentes y en realidad a cualquier persona dentro del hogar. La violencia familiar incluye agresiones físicas, psicológicas, sexuales o económicas que dañan el bienestar de quienes la viven. Sus consecuencias pueden traer ansiedad, depresión, baja autoestima e incluso hacer que esos patrones de violencia se repitan en las siguientes generaciones. Pero, ¿por qué es importante estudiarla desde la rama de la psicología? Porque esta ciencia nos ayuda a entender un poco más de cómo se aprenden estos comportamientos y sobre todo de cómo prevenirlos. Según la teoría de aprendizaje social de Albert Bandura, muchas conductas violentas se adquieren al observar e imitar lo que ocurre dentro del entorno familiar. Por eso la educación emocional, la empatía y el respeto y sobre todo la comunicación son grandes herramientas para romper ese ciclo. Nuestro objetivo fue analizar cómo la educación puede ayudar a prevenir y reducir la violencia familiar en el Perú. Nuestra investigación plantea que cuando las personas reciben una educación basada en valores, igualdad y resolución pacífica de problemas, es menos probable que se acepten o reproduzcan conductas violentas. En conclusión, prevenir la violencia familiar no depende solo de castigar a quienes la ejercen, también requiere el trabajo conjunto de la familia, la escuela y la comunidad, y el Estado para construir relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la dignidad de todas las personas. Ay, no, no pasé. Ya, bueno, ahora vamos en por qué ocurre la violencia familiar. Mi nombre es Jocelyn Luna y ahora vamos a explicar la violencia familiar desde una perspectiva psicológica, es decir, comprender el por qué ocurre y qué factores influyen para empezar, para que aparezca dentro de una familia. Desde la psicología, la violencia familiar no solo se explica solo por la conducta de una persona, sino que es un problema complejo que está influenciado por experiencias de la vida, la forma de la crianza, las relaciones familiares y el entorno donde cada persona se desarrolla. Uno de los principales factores es la dificultad para regular las emociones. Algunas personas no saben manejar adecuadamente la ira, la frustración, los celos o el estrés y terminan relacionándolo con gritos o agresiones en lugar de usar el diálogo. También influyen los problemas de comunicación, ya que cuando no existe respeto ni una buena forma de expresar lo que uno siente, los conflictos pueden empeorar. Otro factor importante es el aprendizaje de patrones violentos. Si una persona creció en un ambiente, un hogar donde era común resolver problemas con violencia, este puede llegar a pensar que esa es la forma natural de actuar. Además, existen creencias que justifican la agresión, como pensar que los golpes educan o que controlar a la pareja demuestra amor. Una teoría que explica esto es el aprendizaje social de Bandura, que dice que las personas aprenden observando a quienes los rodean. Por ejemplo, si un niño ve que sus padres solucionan los conflictos con gritos, pueden aprender que esa es la única manera o la manera correcta de resolverlos. A continuación, vamos a dar un ejemplo. Luego de haber visto el caso, podemos confirmar la teoría de Bandura, ya que pudimos haber visualizado a dos niñas teniendo un conflicto y utilizando patrones de violencia, lo que haría como consecuencia que la que estaba mirando a su hermana menor siga los patrones. Por ende, confirmamos la teoría de Bandura, que dice que las personas aprenden observando de quienes los rodean, en este caso, las hermanas. Pero esta teoría también nos muestra algo positivo. O sea, si un niño crece en un ambiente donde se practica el diálogo, el respeto, la empatía, también aprenderá esas conductas y podrá resolver los problemas de una forma más saludable.
Finalmente, la educación emocional cumple un papel muy importante en la prevención de la violencia familiar. No solo se trata de enseñar conocimientos, sino de enseñar a reconocer y controlar las emociones, desarrollar la empatía y comunicarse de manera asertiva y resolver los conflictos sin recurrir a la violencia. Por eso consideramos que una educación basada en valores, respeto y manejo de las emociones ayuda a formar relaciones familiares más sanas y reduce la posibilidad de que la violencia se repita en un futuro. Bueno, como parte de su trabajo, revisamos diferentes noticias sobre la realidad de la violencia familiar en el Perú. Y bueno, la primera noticia muestra el incremento de casos atendidos por los centros de emergencia de la mujer, lo que evidencia que esa problemática continúa afectando a miles de familias en nuestro país. La segunda noticia que vimos señala que la violencia psicológica es una de las formas de violencia más frecuentes, aunque no deja marcas visibles, puede generar graves consecuencias en la salud y emocional de las víctimas. Y bueno, y finalmente la tercera noticia destaca las consecuencias de la violencia familiar que tienen niños y adolescentes, crecer en un entorno de violencia que puede afectar su desarrollo emocional, su autoestima, su rendimiento escolar y también la manera en que se relacionan con los demás. En conclusión, estas noticias evidencian que la violencia familiar continúa siendo una problemática vigente en el Perú y que sus consecuencias afectan el desarrollo psicológico, emocional y también social de las personas. Bueno, en nuestras encuestas y entrevistas que encontramos que la mayoría de los participantes consideran que la educación emocional contribuye a prevenir la violencia familiar. Asimismo, una gran parte reconoce la importancia de enseñar valores como el respeto, la empatía y también la comunicación desde la infancia. A partir de los resultados podemos interpretar que la prevención de la violencia no depende únicamente de intervenir cuando el problema ya existe, sino que también de promover desde edades tempranas el desarrollo de habilidades emocionales y sociales que permitan contribuir una convivencia basada en el respeto, el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos. Bueno, a continuación vamos a presentar un dialecto de una especialista en psicología y ver su opinión de qué opina sobre ese tema. Bueno, después de analizar la información obtenida en nuestra investigación, podemos confirmar que la hipótesis planteada al inicio sí se cumple. La educación sí contribuye a prevenir la violencia familiar, porque desarrolla habilidades como la comunicación, el respeto, la empatía y el manejo adecuado de emociones. Los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas mostraron que la violencia familiar no surge únicamente por conflictos momentáneos, sino que también por aprendizajes, factores emocionales, familiares y sociales que pueden modificarse mediante la educación. Por ello, educar desde edades tempranas permite reducir la reproducción de conductas violentas y también fortalecer las relaciones familiares de manera más saludable. A partir de esos resultados, proponemos actuar desde 3 niveles. En el primer lugar está la familia, promoviendo una crianza positiva, una comunicación basada en el respeto y el desarrollo del manejo emocional para resolver los conflictos sin violencia. En segundo lugar, la escuela, fortaleciendo la educación emocional, la formación en valores y la prevención desde las primeras etapas de la vida para que los niños y adolescentes aprendan a convivir de manera pacífica. Y finalmente el Estado impulsando programas de orientación para las familias, garantizando el acceso a apoyo psicológico y fortaleciendo la protección de las víctimas mediante políticas públicas efectivas. Bueno, en conclusión, prevenir la violencia familiar no depende de una sola persona o institución, es un compromiso compartido entre la familia, la escuela y el Estado. La violencia familiar no surge únicamente por un conflicto momentáneo, sino por una combinación de aprendizajes, emociones y también los factores sociales. Por ello, prevenir requiere enseñar nuevas formas de relacionarnos. La educación representa una herramienta de transformación porque permite formar personas capaces de reconocer sus emociones, respetar a los demás y también construir relaciones libres de violencia. Porque cuando educamos para el respeto, la empatía y el diálogo, estamos construyendo familias más fuertes y una sociedad con menos violencia. Prevenir la violencia comienza con educar para convivir. Muchas gracias.